De acuerdo al Observatorio Nacional, Veracruz figura a nivel nacional como uno de los estados donde más se engancha a víctimas de trata de personas. Un informe del Observatorio Nacional Ciudadano, denominado Lavado de Dinero en la Trata de Personas, Desafíos para su Atención, reveló que Veracruz se ha convertido en uno de los principales estados donde se engancha con mayor facilidad a las víctimas de trata de personas. El informe considera que las 32 entidades del país experimentan un problema de trata, aunque las condiciones que propician este delito han sido detectadas con mayor gravedad principalmente en localidades pertenecientes a los estados del sur de México. Es así como la entidad veracruzana se suma a una lista negra que también es integrada por los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y Campeche. El informe del Observatorio Nacional Ciudadano señala que es en estos estados donde se realiza el enganche y captación de las víctimas de trata de personas, pues en estados ubicados en otras latitudes del país, la explotación tiene otros fines. Las víctimas son enamoradas por los tratantes, quienes principalmente están en la búsqueda de niñas y mujeres que son extraídas de sus comunidades de origen, ya que de esa forma es más difícil que sus familias sepan de ellas. Tras convencerlas y aprovecharse de sus necesidades económicas, afectivas o físicas, las víctimas son explotadas en ciudades del norte del país e incluso en Estados Unidos. En ocasiones, las víctimas de trata de personas dejan de asumirse como tal, pues piensan que están apoyando a sus parejas por amor. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, más de 21 millones de personas fueron víctimas de trata en el país. Elías Durán, Mega Noticias. Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Juan Martín? Qué gusto saludarte. El placer es mío, Alberto. Gracias por esta oportunidad. El tema de Mega Noticias de hoy es particularmente nuestros niños en peligro. Y en este espacio de las 3 de la tarde, menores desaparecidos los últimos años. Ya veíamos en la nota, hay un estimado desde que inició la administración del presidente López Obrador, de la desaparición de 24,000 niñas, niños y adolescentes. ¿Andamos en esa cifra? ¿Ya aumentó o hay que tenerle mayor moderación? Al día de hoy, Alberto, hay 18,734 niños y niñas desaparecidos. Hay que destacar que cada que hay un cambio de administración federal, se ha ido multiplicando pues este número de niños y niñas desaparecidos. Por ejemplo, cuando cambiamos de la administración del señor Calderón al señor Peña Nieto, hubo un incremento del 200%. Algo similar ocurrió con el cambio de administración hacia el señor López Obrador. Y esto es importante destacarlo porque lo que nos muestra es que sí influyen los cambios de administración en varios sentidos. La prioridad política, la articulación que pueda darse con las distintas entidades federativas y, por supuesto, la impunidad. Esto lamentablemente no ha cambiado en las 3 últimas administraciones federales y estamos en niveles de impunidad del 97% en cualquier delito donde niños y niñas son víctimas. Entonces ahí nos queda claro que mientras están en el poder, pues bueno, las cifras pueden irse maquillando y pueden irse ocultando, pero apenas salen, entonces se destapa esto y así es como ocurre. Principalmente, ¿por qué desaparecen, Juan Martín Pérez? ¿Por qué desaparecen los niños y las niñas en nuestro país? Hay varios elementos. Lo que tenemos que ubicar es que cuando un niño o una niña no está con su familia o con una institución del Estado, está desaparecido, en función de que su integridad, sus derechos están indefinidos. Por ello es que el protocolo o la ley de desaparición, que a su vez tiene protocolos, establece que la búsqueda es inmediata y en vida. Con este contexto, tenemos entonces desaparición de mujeres adolescentes fundamentalmente, que en muchas ocasiones están huyendo de casa por temas de violencia, pero tenemos, digamos aquí, un universo de 18,000 que siguen desaparecidos, sobre todo mujeres adolescentes. Cuando son más pequeños, antes de los 5 años,
con alta probabilidad son víctimas de adopciones ilegales. En el segmento de adolescentes está muy marcado, fundamentalmente la proporción 3:1 de mujeres de 15 a 17 años fundamentalmente. Con ellas hay alta probabilidad de que sean víctimas de explotación sexual y lo que comentabas hace un momentito, víctimas de trata. En el caso de los varones de este rango de edad, de adolescentes, muy posiblemente son víctimas de reclutamiento forzado por parte. Ahí tenemos una pequeña falla con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancias en América Latina y el Caribe. Tuvimos una pequeña interrupción, Juan Martín, pero retomamos tu exposición en el sentido de que nos decías que los jóvenes, los adolescentes, generalmente son reclutados por las bandas del crimen organizado. Pero, Juan Martín, ¿han tenido algún caso de estas niñas que sean explotadas sexualmente o de estos niños que son contratados como parte de las bandas criminales que después de un tiempo le hablen a sus familias, vuelvan a tener contacto con su pasado? Sí, de hecho, Alberto, esto está sucediendo cada vez con más frecuencia. Hemos observado que es una técnica que tienen los grupos de trata cuando ya están siendo investigados o hay un poco más de presión, establecen estos contactos temporales que no son reales, digamos, no son sostenidos, para eliminar entonces las averiguaciones previas o hacer creer que, en este caso, la chica adolescente ya no está siendo víctima de un delito. Hay que recordar que las víctimas de trata, desde la edad en la que se encuentran, la adolescencia, tienen una condición de vulnerabilidad emocional, económica, y esto lleva a que puedan ser fácilmente engañadas o llevadas también a condiciones de coacción emocional o abuso psicológico que pudieran entonces ellas mismas ocultar el acto delictivo. Esto es muy frecuente con las víctimas de trata, particularmente cuando en el proceso de la esclavitud han tenido hijos o hijas que están bajo poder o control de la red de trata. Y esto es una práctica que lamentablemente la conocemos de hace más de un siglo, pero sigue operando con las mismas características, ahora con una versión en digital o en línea, pero sigue teniendo el mismo mecanismo de control, sobre todo asociado con la impunidad. Qué terrible. ¿Qué organismo del gobierno federal es el responsable de atender esta problemática? Pues de manera directa a las víctimas, FEVINTRA, que forma parte de la Fiscalía General de la República, también, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las autoridades que tienen que coordinar los esfuerzos de las 32 entidades federativas. Lamentablemente, Alberto, lo que tenemos en nuestro país es una acción fragmentada y algo que no podemos olvidar ni obviar, que las redes de macrocriminalidad ya incluyen a autoridades mexicanas, fuerzas de seguridad, militares, fiscales, jueces. Entonces son entramados que generan miles de millones de dólares, donde la vida de las niñas es parte del negocio. Quizás recordaremos el caso de la periodista Lidia Cacho, quien está exiliada en España precisamente después de desnudar o develar una red de trata que incluía a políticos de alto nivel que siguen impunes y siguen teniendo poder. Entonces, por eso es tan complicado hacer estas investigaciones y sobre todo, pues romper con los acuerdos políticos y económicos que sustentan este crimen de trata junto con la desaparición. Juan Martín, gobierno, el gobierno actual, pues bueno, se ufanaba de ser un gobierno de izquierda que apoyaba estas demandas sociales. ¿Ha habido mejoría en cuanto, por ejemplo, al direccionamiento de presupuesto? ¿Los han apoyado? ¿Hay fortaleza para evitar esta problemática de los niños y las niñas desaparecidas? Lamentablemente no, Alberto. Tenemos funcionarias y funcionarios muy comprometidos en el Sistema Nacional de Búsqueda, pero claramente no con los recursos suficientes. Y lamentablemente el principal obstáculo ahora para poder garantizar que la ley sobre personas desaparecidas y la búsqueda de estos más de 18,000 niños y niñas desaparecidos está en la Fiscalía General de la República. Con la llegada del señor Hertz Manero, alineó a todas las fiscalías para romper el Sistema Nacional de Búsqueda
y esto ha representado pues que se incremente también la desaparición o los datos de personas desaparecidas, entre ellos niños y niñas. Otro elemento también corresponde a los altos niveles de corrupción. Nuestro país sigue creciendo en los indicadores de corrupción y este negocio de trata y explotación pues está claramente anclado en la corrupción. Y un tercer factor, sin duda, Alberto, es la falta de voluntad política para relevar este tema y dialogar con los colectivos de familiares de personas desaparecidas o las organizaciones de la sociedad civil que somos expertas en estos temas. ¿Cómo opera, por ejemplo? Hemos escuchado de situaciones como las de Tlaxcala, donde un joven enamora a algunas chicas, las engaña, se las llevan y entonces las entregan ahí al mercado de trata de personas ¿no? Y el mercado sexual que hay mucho en el país. Pero ¿y los hombres, por ejemplo, a los adolescentes, cómo es que se los llevan? ¿Es por la fuerza? ¿También los engañan? ¿Y por qué pierden contacto con sus familias, Juan Martín? Sí, Alberto, ahí hay varios factores. Uno que es muy recurrente es engañarlos con falsas ofertas de trabajo. Varios de los grupos criminales han encontrado en esto un método eficaz, contratos de seguridad privada o algún otro tipo de servicios como construcción, y los trasladan, los sacan, digamos, de sus comunidades y ahí los reclutan de manera forzada. Y muchos de ellos son asesinados y pretenden huir. Otros son llevados también por sus redes de amistad en la necesidad económica o las creencias que tienen de sobrevivencia, y algunos, muy poquitos, están vinculados sus familiares directos a alguna de la cadena de mando de estos grupos. Qué terrible, porque aquí la situación está de que son muy vulnerables, porque los adolescentes son cándidos, son inocentes, presa fácil de cualquier engaño, ¿no, Juan Martín? Y entonces ahí, ¿cuál sería la recomendación? Sí, dime. Claro, hay que recordar, Alberto, que la etapa de la adolescencia tiene varias características. Están construyendo identidad, pertenencia, pero sobre todo autonomía. Y en esta etapa es muy sencillo para estos grupos criminales capturarles, porque precisamente en esta búsqueda de autonomía, si la familia no es sensible, no es empática y no ha venido acompañando, pueden tener problemas familiares de distancia, de falta de comunicación, y esto va en contra de ellos y de ellas porque pueden confiar en otras personas jóvenes o en otras personas que les hagan sentir cómodos o sentir que van a tener apoyo. Por ello es que la recomendación principal para las familias es entender que entre el rango de los 14 a los 17 años de edad en México, ahora mismo se está en mayor peligro para desaparición, reclutamiento, explotación sexual o embarazos tempranos. Y la mejor forma de hacerlo de parte de las familias y las comunidades es en base a la confianza. No perseguir, no criminalizar, sino escuchar. Y esto implica hacerse presentes en su vida y dar ejemplo de lo que nosotros queremos. Y aquí hay un elemento central, Alberto, es que tenemos que problematizar la masculinidad en la que se han construido nuestras generaciones, y esta masculinidad es un factor de riesgo, particularmente para los adolescentes. Como comentabas hace un momentito, el hombre adolescente tiene que demostrar que no tiene miedo, que es temerario, que toma riesgos, pero en este momento histórico eso es muy peligroso para su vida. Y esto tenemos que trabajarlo con ellos. No es el machismo, no es este estilo de masculinidad lo que necesitamos, porque eso les coloca en riesgo, pero esto cruza también por las familias y las escuelas. Juan Martín, se nos acaba el tiempo, pero México generalmente, ya en la mayoría, vive en zonas urbanas. Estos jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres, ¿salen de esos centros o todavía de zonas rurales o cómo está esto? Los estados donde hay más presencia y datos de desaparición es el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, y lamentablemente en esta administración de la señora Claudia Sheinbaum se ha incrementado hasta 5 veces la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Terrible, terrible la situación. Muchísimas gracias, Juan Martín, por estos conceptos tan interesantes, y ahí está el llamado a los familiares, a los padres de familia. Escuchen a sus hijos y ténganlos cerca porque pueden ser víctimas de algo terrible. Muchísimas gracias, Juan Martín, por haber estado con nosotros. Fuerte abrazo, Alberto. Gracias a ti y a tu público.
Por fajos, con ligas, en portafolios, maletas, en sobre o a manos llenas, en todas las formas y de todos los colores son parte de la gigantesca red de corrupción en México. Dineros que financiaron campañas y denuncias por desvíos de recursos y generan escándalos exponiendo audios, videos y fotografías que los implican en un sinfín de presuntos delitos. Presumen transparencia pero brillan por la opacidad, por actos ilegales que exhiben su bajeza política. Escándalos mediáticos que no explotan más que en tiempos y con fines electorales, pero que aunque pudieran constituir un delito, no se investigan o los procesos se empantanan. Al final, no pasa nada. Nadie sabe de dónde salen las bolsas millonarias y mucho menos a dónde van a parar. Evidencia grotesca que debería transparentarse, pero no pasa nada. Sigue debilitándose el Estado mexicano porque no les interesa la justicia ni acabar con la impunidad. Tienen un fin político por encima del fin judicial. Muchos son los reyes del cash y ninguno ha pagado por ello.